Buenas tardes. Buenas tardes a todos de manera un poco más formal. Buenas tardes. Sí, ok. Esta clase sobre metodología de la investigación científica, igual que en nuestras anteriores clases, comenzamos con algunos de ustedes que nos recuerden sobre qué tratamos la última clase para tener un inicio más fundamentado y no partir, hablar desde el aire. Entonces, quienes recuerden de qué tratamos la clase pasada, pues tienen los micrófonos en la mano. ¿Qué vimos en la última clase? Sí, buenas tardes. Rafael, adelante. En la clase pasada estuvimos trabajando con el Astra o resumen, dando las definiciones de cómo trabajar eso, lo que procedía. Y bueno, ahí vinieron, bueno, lo primero fue la portada, lo segundo el Astra y resumen, y lo tercero las palabras claves o el vínculo. Para no hacerlo muy largo, terminamos con pendiente de los preliminares el índice. Y ahí usted abordó, dijo algo del título detrás de la portada en la hoja en blanco, que un joven lo mencionó dentro de los números que usted mencionó, que el uno, o sea, el texto de la hoja de representación debe estar en negrita. Primero, República Dominicana; segundo, la institución; tercero, la facultad; cuarto, la escuela; quinto, la carrera que cursaba. O sea, yo iba anotando en la medida de lo posible, haciendo una síntesis. Lo sexto, el título de la tesis, que debe ser en letra 14 y todo en mayúscula y negrita. Séptimo, quién escribió la tesis. Octavo, los asesores. Destacaba ahí que la fecha iba de último, la ciudad y el mes, y el año, que eso no iba en negrita. Gracias. Pero algo muy importante que usted apuntaba, o sea, eso es lo tradicional, lo que está establecido en los estudios que hay que hacer, pero al final usted decía que como diga la casa de estudio en la que uno esté cursando, finalmente, y bueno, y quienes los estén asesorando a uno, que obviamente serán diestros de esa casa de estudio, pues serán los que tendrán el diseño final de cómo sea la tesis. Exacto, eso es. Gracias, Rafael. ¿Quién más? Y que también, Luis, adelante. Y que también se usan dos tipos de letra a la hora de investigar, que es negrita, y Times Roman. Pero, como decía el compañero, eso también podría variar dependiendo de la escuela en la que estemos cursando para la tesis. Eso es, muy bien. Gracias, Luis. ¿Quién más? Si alguno tiene alguna otra opinión sobre recordar lo que vimos en la clase pasada. Bien, entonces todo está dicho de forma muy sintética y resumida. Excelente. Entonces, no sé, yo debí mandarlo, no sé si lo hice, a hacer una búsqueda de lo que es el índice en YouTube. El índice automatizado y vinculado. Buscar un tutorial de Word del procesador de texto Word. Eso tiene que hacerlo porque ya hoy día prácticamente no se puede ser profesional si uno no maneja Word y Excel. Son elementos necesarios para uno producir cualquier tipo de documentos. Entonces, una de las formas profesionalizadas de manejar Word para un documento, ya sea extenso, ¿no? Sea tesis, monográfico, sea un
un ensayo, cualquier desarrollo de ideas que tú expreses, manejar lo que se llama el índice automatizado es una herramienta sumamente útil para organizar tus ideas y navegar por toda la tesis sin necesidad de estar pasando hojita por hojita, sino que de alguna forma el mismo procesador de texto tiene el poder, bajo lo que se llama la lista multinivel y la galería de estilo, que es lo que utiliza cuando se trabaja el índice automatizado y ¿cuál es la otra palabrita? Automatizado y vinculado. Esas dos palabritas búsquenlas y aprendan a hacer el índice. Eso tendría que correr un poco por parte de ustedes. La metodología está incompleta. Un muchacho no puede decir que domina bien hacer una tesis si no maneja eso. El saber organizar adecuadamente con el índice y con la plataforma. Porque es demasiado traumático uno comenzar de que una hoja, un título, ponerle negrita, que echarlo para acá, que echarlo para allá, que ponerle un punto. Cuando la computadora te resuelve todo eso, tú diciéndole a la computadora lo que tiene que hacer. Manejar un índice, ella te pone los títulos como tú lo quieres, donde tú lo quieres, la forma que tú le quieres dar, los espacios que tú le quieres dar, y de alguna forma la misma página de Word te busca todo eso cuando tú sabes manejar lo que se llama el panel de navegación, y todo eso va junto con lo que he dicho. El índice de forma automática y de forma vinculada. Si logra eso, pues de alguna forma te hace profesional en lo que se llama el manejo de documentos y de texto. Bien, entonces salimos de los preliminares. Recuerden que habían unos 10 apartados. El primero de ellos era la introducción. Creo que le subí un video. Si no lo subí, entonces está en deuda, que era explicar cuáles son esos 10 pasos, 8 pasos que tiene lo que se llama la introducción, que sería el apartado número 1. Primero los preliminares, ¿no? Después viene lo que se llama en la introducción con sus 10 con sus 8 pasos, con sus 8 pasos. Bien, ¿cuáles son esos 8 pasos de la introducción? Porque la introducción o el capítulo introductorio, no estamos hablando de la introducción que hacemos en el colegio, que hacemos en la escuela, una introducción que se entiende como una especie como de visita guiada, que usted le dice al profesor o le dice al lector, esta tesis trata en el primer capítulo de tal cosa, en el segundo capítulo de aquella, en el tercer capítulo, y después que tú le haces una visita guiada al que lee, dice, espero que sea de su agrado. Bien, ok, eso es lo que normalmente o tradicionalmente uno aprendió, pero cuando uno habla de lo que se llama la introducción, en el sentido profesional, en el sentido metodológico, según las exigencias que se piden académicamente, hay que cumplir con 8 pasos, que es lo que vamos a explicar en esta sección de clase. ¿Cuáles son esos 8 pasos que tiene que tener una introducción para que esté bien hecha? Se lo dicto y después me dedico a explicarlo. Primero es la delimitación del tema. Primero, delimitación del tema. Segundo, después de la delimitación, planteamiento del problema. Delimitación del tema, planteamiento del problema. Después del planteamiento viene formulación del problema. Formulación del problema. Sería el tercero. Después de la formulación viene la sistematización. Sistematización del problema. Ahí tenemos 4 de los 8, ¿verdad? Delimitación del tema,
planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general y objetivos específicos, para sumar 6, ¿no? Después de las preguntas, después de la formulación y la sistematización, viene el objetivo general y los objetivos específicos. Y por último, después de los objetivos, viene lo que se llama primero la contextualización y se termina con la justificación. Contextualización y justificación. Bueno, ahí tenemos entonces los 8 pasos de la introducción, que es el capítulo 1. Algunos le llaman capítulo introductorio. Es la parte, de alguna forma, para que poder tener un buen arranque de la tesis. Los menciono por si a alguno se le quedó un paso perdido. Los 8 pasos: delimitación del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general, objetivos específicos, contextualización y justificación. Entonces paso ahora a explicarlo uno por uno. Primero, la delimitación del tema. Claro, lo que pasa es que la delimitación viene después de la definición. Lo primero que aparece en el título, en la hoja de presentación del título, en la portada, es la definición del tema, que es tú saber lo que quieres. No sé si lo hablé de ello, creo que sí. Se necesitan 3 elementos: el objeto, el enfoque y el aspecto. Eso es antes de la delimitación. La definición tiene 3 elementos que están en el título, y la delimitación tiene 3 más, para sumar 6. 3 la definición y 3 la delimitación. No sé yo. Por ejemplo, si yo cojo el tema delincuencia juvenil, eso es lo que a mí me interesa estudiar. Ok, pero a ti te interesa estudiar la delincuencia juvenil. Entonces, pero la definición del tema significa objeto, aspecto y enfoque. ¿Qué a ti te interesa de la delincuencia juvenil? Bueno, no sé, podríamos decir el maltrato policial. O sea, digamos, maltrato policial de frente a la delincuencia juvenil. Ok, ¿y tú qué estudias? Bueno, yo estudio, digamos, sociología. Entonces a mí me interesa, dentro de la sociología me interesa la seguridad ciudadana. Por eso mi tema se llama maltrato policial de frente a la delincuencia juvenil. Ok, entonces ahí ya tenemos una definición del tema. Tenemos el objeto, que es delincuencia juvenil, tenemos el aspecto, maltrato policial, y tenemos el enfoque, tiene que ver con tu carrera, con sociología. Eso no es delimitación, ¿eh? Eso se llama definición del tema. También, si tú eres de psicología, pues, y a ti te interesa el mismo tema, la delincuencia juvenil, tú no puedes estudiar como psicólogo de que maltrato policial, a no ser que tú le des un enfoque psicológico. Digamos, por ejemplo, que en el tema delincuencia juvenil, tú como psicólogo te interese en cómo piensan los delincuentes juveniles, ¿verdad? Digamos, causas psicológicas de la delincuencia juvenil. Ok, ¿qué tú eres, psicólogo? Bueno, pues está bien, eso está bien definido. ¿Cuál es el objeto? Delincuencia juvenil. ¿Cuál es el aspecto? Causas psicológicas. ¿Cuál es el enfoque? Estudiantes de psicología. Ahí tenemos 2 temas con su objeto, con su aspecto y con su enfoque. Uno se llama causas psicológicas de la delincuencia juvenil, y otro se llama maltrato policial de la delincuencia juvenil. Y podríamos seguir inventando, si tú eres un educador, ponerle otro aspecto y otro enfoque que tiene que ver con tu carrera. El aspecto y el enfoque tiene que ver
con tus estudios. Entonces, ahí no, todavía esos temas no tienen delimitación. ¿Qué es delimitar? Delimitar es coger un tema que ya está definido y ponerlo en un tiempo, en un espacio y en una población definida. Tiempo, espacio y población definida. Tiempo que responde a la pregunta ¿cuándo? Espacio que responde a la pregunta ¿dónde? Y población definida que responde a la pregunta ¿quiénes van a ser observados o quiénes van a ser investigados? ¿En qué persona, en qué grupo de gente? ¿Cogieron la idea? Entonces, si yo digo, por ejemplo, en mi primer tema que era maltrato policial maltrato policial en delincuencia juvenil en estudiantes de la UAS durante el 2020, en estudiantes de la UAS durante el 2020. Bueno, pues ya ahí tenemos una delimitación. ¿En qué población? En los estudiantes de la UAS. ¿En qué año? En el 2020. ¿Dónde? En la UAS se puede delimitar mucho más. En estudiantes de Derecho o en estudiantes de comunicación de la UAS, de término, estudiantes de término. Se puede delimitar más. Pero delimitar es ubicar. Claro, yo le puedo buscar a ese tema otra delimitación. Maltrato policial de la delincuencia juvenil, en estudiantes, qué sé yo, de la Universidad OIM, en Santo Domingo, República Dominicana, o no tiene que ser en una institución educativa, puede ser maltrato policial de la delincuencia juvenil en el barrio de Capotillo en los primeros meses del 2020. ¿Me cogen la idea? ¿Qué es delimitar? Es buscar una población, un lugar y un tiempo. ¿Y qué es definir? Decir lo que tú quieres, que tenga que ver con tu carrera y que tenga un aspecto, porque los temas no se pueden coger de forma abierta, sino hay que irlo definiendo con su aspecto y con su enfoque, y hay que delimitarlo, que sea alcanzable por el estudiante, porque yo no voy a buscar de que delincuencia juvenil en toda parte del mundo, en todos los tiempos. Estaré yo loco, a no ser que sea un tema documental o teórico, y todavía habría que delimitar bajo qué criterios tú me lo estás estudiando. Bueno, entonces yo creo que con eso más o menos quedó explicado el primer paso. Expliqué la definición del tema y la delimitación del tema. 3 puntos para entender la definición: objeto, aspecto y enfoque. 3 puntos para entender la delimitación: tiempo, espacio y aspecto demográfico. Bueno, salí entonces de lo que es la delimitación para pasar al segundo punto, que se llama planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Qué es plantear un problema? Según Carlos Méndez, otro metodólogo que yo le dije que tenía uno de los libros que nosotros consultamos para estas clases, según Carlos Méndez, para plantear un problema tú tienes primero que ver dónde tú vas a hacer el estudio, dónde, cuándo y en quiénes. O sea, tiene que tenerlo delimitado. O sea, si yo voy a hacer mi estudio sobre la delincuencia juvenil, causa psicológica de la delincuencia juvenil en estudiantes de término de la UAS. Entonces, ¿qué yo estoy viendo en los muchachos de la UAS que yo me interesé en ese estudio? Si mi estudio no está delimitado en la UAS, si mi estudio está delimitado en causa psicológica de la delincuencia juvenil en los adolescentes del barrio, de la parte alta de la capital, ¿qué tú estás viendo en esos jóvenes que tú quieres ir a estudiar la delincuencia juvenil allá? Porque resulta tonto que yo diga de que causas de la delincuencia juvenil en
en el club de madre de la, qué sé yo, en el club de madre de las, qué sé yo, de Gascue, cuando ahí no hay delincuencia juvenil. O sea, yo ahí no estoy viendo delincuencia juvenil. Entonces, hay que ir donde está el problema. Entonces, primero es delimitar. Segundo, plantear. ¿Qué es plantear? Es ver tres cosas. ¿Qué síntomas yo veo? ¿Cuáles son las causas de eso que yo estoy viendo? ¿De dónde viene? Un párrafo de causa, o sea, un párrafo de síntomas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Esto es lo que está pasando. Se están matando. Delincuencia juvenil. Están robando, están atracando. Entonces, esos son síntomas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Segundo, causa. ¿Por qué? ¿De dónde viene el problema? Si antes eso no existía, ¿por qué está pasando eso? Es que se están mudando mucha gente pobre al barrio y no cabe. No, es que llegaron unos vendedores de droga y entonces se dañó la vaina. No, que lo que pasa es que desde que pusieron ahí los tigres, los macheteros, dañaron el barrio. ¿Qué sé yo? Usted mira el problema y segundo, mira las causas. Y usted pone un párrafo de causa. Eso no tiene usted que investigarlo. Eso usted lo está planteando. Es lo que usted está viendo como investigador. Y tercero, mira unas consecuencias, unas amenazas, como hace un médico. Si usted deja el problema que siga así, entonces usted pronostica, se adelanta a las consecuencias y usted pone un párrafo de amenaza, de pronóstico, de mirar lo que va a pasar. Si la cosa sigue así y nadie hace nada, ¿qué va a pasar? Bueno, los jóvenes se irán degenerando poco a poco. No sé, la gente dejará, el barrio tendrá mala fama, la gente dejará de visitar el barrio, la gente buena del barrio se irá yendo del barrio. Usted pone amenazas, consecuencias, ¿a dónde va a llegar el problema si no se interviene? Entonces, eso es plantear. Plantear es decir 4 párrafos. Uno de síntomas, uno de causa, uno de consecuencias, que son las amenazas, y otro de qué tiene que ver tu tesis con eso que tú has visto, o con la causa, o con los síntomas, o con la consecuencia. Entonces tú dices, mi tesis se llama causas psicológicas de la delincuencia juvenil. Entonces tú pones otro párrafo. Es necesario hacer un estudio sobre la causa psicológica de la consecuencia juvenil para ayudar a los jóvenes, qué sé yo, a pensar su situación y a no caer en la delincuencia. Ahí tú estás atacando la causa. O es necesario hacer un estudio de las causas psicológicas para que los militares no maltraten tantos. Bueno, entonces ahí tú estás queriendo controlar los efectos. La idea es que tú ahí empatas el tema de tu tesis con una de las 3 cosas, o con los síntomas, o con las causas, o con la consecuencia. Y así, cuando tú empatas tu tesis con el problema que tú estás viendo en ese sector y lo empata con una de esas 3 cosas que tú la convertiste en 3 párrafos, un párrafo de causa, un párrafo de síntomas y un párrafo de amenaza. Cuando tú empatas tu tesis con una de ellas, ya el problema quedó planteado. Ya terminaste con el segundo paso de lo que se llama la introducción. Fíjense que cuando tú terminaste, no tiene que poner título de que primero delimitación del tema. A veces, no sé, a veces los asesores lo piden, yo no sé por qué, porque eso no hay que ponerlo, tal vez para asegurar que está ahí, pero eso no hay que ponerlo. Se supone que cuando yo le leo una tesis a un muchacho, yo tengo que buscar eso, tengo que ver que el primer párrafo es una delimitación, que los otros 4 párrafos son síntoma, causa, consecuencia y empate de tu tesis con uno de esos.
Entonces, en la primera hoja yo tengo que ver todo eso, la delimitación, el planteamiento, sin que tú pongas allá arriba de que planteamiento del problema, delimitación del tema. No, el único título que tiene que estar ahí es introducción. Después todo lo otro son criterios de análisis que tiene el asesor de tesis para decirte, no, pero mira, aquí pónmele un párrafo de qué va a pasar si el problema sigue como va. Te está llamando a que ponga la consecuencia. O te dice, no, mira, tú tienes que escribirme aquí un párrafo. ¿Qué tú viste ahí en el barrio o en lo universitario para tú ir a hacer ese estudio allá? ¿Qué tú estás viendo? Ponme ahí los síntomas. Pero ven acá, ¿ya qué tú crees que se deba que los muchachos estén siendo violentos? Ponme ahí las causas. Entonces, el asesor tiene unos criterios y sabe qué pedirte porque sabe lo que va. Entonces, después de la delimitación, viene el planteamiento. Y después del planteamiento, entonces vienen las preguntas. Esos dos pasos que se llaman formulación y sistematización, lo que viene son las preguntas. El primero es una sola pregunta. Y el segundo, la sistematización, es convertir esa pregunta en 3 o 4 preguntas, que serían como la tesis, es como 4 capítulos. Entonces es como que tú vas a hacer 4 preguntas para que la tesis tenga 4 capítulos. Toda la tesis responde a una sola pregunta, que es la formulación del problema, la primera pregunta. Y por capítulo, la tesis responde al cuarto paso, que se llama sistematización del problema. Entonces, la tesis se divide en capítulos, en pedazos, y cada pedazo viene a responder a una de las preguntas de sistematización. Entonces, ¿qué es formular el problema? Es convertir el tema en pregunta. Si tu tema se llama violencia, delincuencia juvenil en el barrio La Sursa en el 2008, bueno, entonces, ¿cómo va a ser tu pregunta? No sé, sería como ¿cómo se manifiesta la violencia? Bueno, y ahí se cambia el título, porque el título sería manifestación de la delincuencia juvenil. Si tu pregunta es ¿cuáles son las causas de la delincuencia juvenil en el barrio La Sursa? Bueno, pues tu título cambia, porque ya no será delincuencia, sino causas de la delincuencia juvenil. En otras palabras, las preguntas te ayudan a arreglar el título, porque entonces tú no puedes preguntar algo que tú no estés vendiendo en el título. Lo que tú estás presentando en el título es lo que tú estás preguntando. El título es una respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. O sea, si mi pregunta es causa psicológica de la delincuencia juvenil en el barrio La Sursa, pues el título de la tesis es consecuencias psicológicas de la delincuencia juvenil en el barrio La Sursa. Tiene que ser lo mismo. Entonces la pregunta encausa, enfoca, afina lo que se llama el título. Dice, no, pero a mí no me interesan las causas, a mí lo que me interesa es por qué los muchachos son tan violentos. Entonces, entonces la pregunta sería causa de la violencia, causa de la violencia en la, ¿cómo se llama? En la delincuencia juvenil. Bueno, entonces tu título tiene que cambiar. Tu título ya no se llama violencia infantil, sino causa de la violencia en la delincuencia infantil de los jóvenes de La Sursa. Entonces la pregunta que tú quieres responder te arregla el título. Ahora bien, ¿y la sistematización, que es romper esa gran pregunta en otra pregunta más pequeña? ¿Cómo tú sabes que la sistematización está bien hecha? Porque todas las preguntas de sistematización responden, en la medida que tú las respondes, a la gran pregunta que se llama formulación. Si yo digo, por ejemplo, ¿por qué son tan violentos los jóvenes de La Sursa? Y mi tesis es causa del nivel de violencia de los jóvenes de La Sursa, entonces una pregunta podría ser, ¿por qué los jóvenes de La Sursa de alguna forma
no sé, son tan malapalabrosos. O sea, no sé, porque tal vez al buscar causa de las malas palabras, esté buscando causa de la violencia verbal, digo yo, porque la mala palabra se le llama violencia verbal. Si tú diciendo causa de la violencia dices, ¿y qué va a pasar si siguen tan violentos? Lo dañaste porque tú estás buscando efecto en la pregunta y tu pregunta es pregunta de causa. Lo que quiero decir es que uno tiene que hacer preguntas que respondan a la gran pregunta. Las 3 o 4 preguntas que se llaman sistematización del problema tienen que estar alineadas, subordinadas por debajo de la gran pregunta. Entonces, no sé, ahora mismo está pasando el problema que le pasan a todos los tesistas. Me invento un tema y después me es difícil encontrar la pregunta, pero uno tiene que sentarse hasta lograrla, ¿no? Causa de la violencia infantil, de la violencia infantil en los jóvenes de la SURS. Una pregunta de sistematización. Causa de la violencia infantil en los jóvenes de la SURS. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no sé, la violencia, viene la violencia del porte de armas, podría ser, buscar el armamentismo como causa de la violencia, digo porque son cosas más o menos que se han estudiado, se ha visto el desarme como si eliminara la violencia. ¿Cómo favorece el armamentismo a la violencia infantil de los jóvenes? Por ahí habría una pregunta de causa. ¿Qué tanto favorece el tener un solo padre o la descomposición familiar a la violencia de los jóvenes? Algo así, porque se supone que hay más violencia en las familias que están más destruidas que en las familias que están menos destruidas, o con padres que son violentos, no sé, algo así. La idea es que tú tienes que buscar preguntas que respondan a la gran pregunta que se llama formulación. Bueno, pues yo creo que con eso ya nos quedan 4 minutos para esta sección de clase. Yo creo que con eso hemos explicado, hemos hecho 2 cosas, decir cuáles son los pasos de la introducción y explicar las 4 primeras partes de la introducción, la definición del tema, la delimitación del tema, y hemos entrado a explicar el planteamiento del problema y por último hemos explicado las preguntas, la formulación y la sistematización. Creo que podemos dejarlo ahí. Si tienen alguna pregunta en estos 2 minutos que nos quedan, para cerrarlo, este video le va a subir para que lo puedan seguir más al paso, ¿verdad? Lo vamos a subir a su grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Profe, ¿usted trabaja como en formulación de tesis con estudiantes que vayan? Yo trabajo como asesor de tesis. Como asesor, exacto, sí, como asesor de tesis, excelente. Sí. Está bien. ¿Qué más? Profe, adelante. José Joaquín, disculpen. Buenas tardes, compañero. Profe, yo mientras estaba escuchando a usted explicar la clase, yo me estaba haciendo la pregunta, si usted de alguna u otra forma no nos haría lo que es una base de tesis para la cual nosotros entiendo que usted nos está explicando la base de la tesis, de cómo se trabaja, pero a mí me gustaría ver, no sé si alguno de mis compañeros corrobora, lo que es la base de una tesis sin el contenido. Bueno, se supone que cada carrera le da a ustedes una metodología y le da eso, ¿verdad? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Porque cada carrera tiene su propio librito. La metodología que yo doy es genérica, cabe un poco para todos. Y claro que cabría hacer, como tú dices, un esquema. Lo que sí que habría que haber un acuerdo entre las distintas escuelas para que todos acepten un esquema que sea válido para toda la universidad. Y lógicamente siempre hay mucha controversia. Cuando se intentó hacerlo, lo que al final se le mandó a los filósofos fue a callarnos y que nosotros lo que tenemos que dar teoría y que al final las escuelas son las que le dicen a los estudiantes lo que tienen que hacer. Pero bien, sí, la necesidad es válida. Tiene que buscar en la escuela ese esquema. ¿Qué más? Recuerden buscar tutorial sobre el índice. No pierdan tiempo. Tienen esta oportunidad. Hay que perder tiempo un día para después ganarlo.
¿no? Entonces, una vez que uno sabe eso, pues te resuelve muchos problemas. Nos queda un minuto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues me recuerdan la próxima clase que me quedé terminando la pregunta y que me faltaron los objetivos. Pues nos vemos, si Dios nos permite, el próximo sábado a la misma hora. Profe, disculpe que le haga un comentario. Y es que el sábado pasado yo tengo varias veces tenido problemas con lo que es la internet. A veces lo he podido solucionar, otras veces no lo he podido solucionar. Ahora bien, yo siempre me quedo esperando el video por el WhatsApp o por el YouTube. Es para que tenga conocimiento de que siempre estoy pendiente. Perfecto, está bien, no hay problema. Nos vemos entonces. Adiós. Bye. Queden con Dios. Bye. Ay, maestro. Bye, profesor. Eso es Hasta signo, luego, Dios mediante. eso es signo de que están ahí cuando saludan.